programa de Puertas para Adentro de hoy tenemos unas invitadas de altura, dos personas que forman parte de la música asturiana y de más allá de sus fronteras, dos cantantes feministas, autoras, compositoras y grandes compañeras. Estoy hablando de Sil y Gema Fernández. Silbidos y gemidos. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, cada una en su casa, por lo que veo, ¿eh? No os pillo juntines esto. No, y mira que vivimos juntas, pero como te decía, o sea, yo pensaba que esto iba a ser para 15 días y Sí. me vine a acompañar a mi pareja. Y aquí Y estoy. al final, oye, alargóse la cosa, unas vacaciones. Y aquí sigo, es una cosa. Es que el refrán, al final, el refranero español tiene razón. Entonces tira más pelo de entrepierna que maroma de barco. De toda la vida, vamos, es que, a ver, yo tengo una envidia de esto así, gocho, de la gente que está en pareja, porque yo estoy sola y aquí va, y es tristeza. Aquí la solución está en que Anabel vaya a vivir con Sil. Exactamente. Con Anabel. O sea, yo creo que estáis muy ahora no nos dejan salir, si no, vamos. O bueno, invitaba yo a Sil a venir para acá, o me va. Perfecto. Bueno, chicas, contáisme dónde os pillo, en vuestras casas, ¿de dónde? ¿Qué sitio de Asturias? En Oviedo, sí. En Oviedo, estáis en Oviedo, vale. Y contarme, cada una ahí a vuestra manera, cómo pasáis vuestro tiempo libre, como diría la canción. ¿A qué dedicáis el tiempo libre en este confinamiento infinito? Infinito, nunca. No, yo, bueno, pues nada, es que como siempre, a escribir, me dedico bastante a escribir. Además, nos encargaron van a sacar un libro, un poemario, Sí. con varios poetas que van a sacar 5 poemas cada uno sobre el confinamiento. Y luego, bueno, me relaja mucho, digamos que vierto toda la mierda sobre el papel y luego me quedo como más tranquila. Y luego me está dando por aprender a tocar, o sea, por retomar la guitarra, que yo, o sea, la toco fatal, pero me está dando por empezar a tocar así para detenerme. Y a mí déjame por la cocina, bueno, como por la todo cocina España, pero también. Claro, cocinando ahí, engordando los gatos, engordando a todo el mundo. Y entonces, nada, es en lo que. Y viendo la tele, viendo series y procurando no estar demasiado desinformada con todo lo que cuentan. ¿Desinformada o informada, dijiste? Desinformada. Desinformada, Final, sí, porque es que al final no me entero, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, como cada uno cuenta una cosa y al final la verdad nunca la vamos a saber del todo, pues prefiero esperar a que las cosas se calmen y una vez ya haya pasado todo esto, pues mirar a quién hay que pedir cuentas o no, o qué medidas se han de tomar. No me parece ahora el momento de criticar ninguna medida ni demás, porque es que esto nos ha pillado a todos. Totalmente descolocados, ¿eh? O sea, yo estoy contigo, prefiero un poco casi a vivir desinformada que demasiado informada porque enseguida te rayas. ¿Y tú, Silvia? ¿Cómo lo llevas tu día a día? Pues bastante mal, la verdad. Porque me echa de menos, es por eso. Sí, es que estoy aquí sola, luego no me concentro para nada, me cuesta muchísimo. Intento hacer muchas cosas y al final no hago nada. Es como, pero Fíjate si que lo hablaba yo con una amiga ayer, que intento leer, no me concentro. Bueno, intento cantar, no me sale. Componer, nada. Eso me No pasa. sé. Entonces, dejo muchas cosas a la mitad. Pues empiezo a ver una serie, nada, imposible. Empiezo a leer un libro, nada, leo 3 páginas. Tocar es lo que más hago, pero vamos, aún así es como, no me concentro, no tengo la mente yo. ¿Este fenómeno de dónde vendrá? Porque le pasa a todo el mundo que no somos capaces de concentrarnos. ¿Qué será? ¿Que estamos preocupados en nuestros adentros a tope? Yo creo que sí. A ver, el shock emocional es que es brutal. O sea, nadie estábamos preparados para esto y yo creo que además tienes que estar psicológicamente muy fuerte para sobrellevar esto bien, porque al final son muchas horas metido entre 4 paredes, no puedes liberar tensión fuera o ver a gente, abrazar a gente, te faltan muchas cosas, por lo menos a mí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Y unido a la incertidumbre laboral, porque claro. esa es otra, o sea, sobre todo, bueno, pues, todo el mundo, la verdad, porque esto va a ser una hecatombe económica mundial. Sí, generalizada. Pero bueno, social. Y social. Pero claro, en nuestro sector sabemos que va a ser de lo último que se va a recuperar. Entonces... Y la hostelería, sí, desde luego. Y aparte, luego, yo no sé si os pasa, pero yo hay días que estoy como muy eufórica. Total. Y otros días que estoy depre, y eufórica y depre. Y pico valle. Y también es verdad que yo, bueno, pienso mucho en la gente en general, los músicos que son los que más me rodean, la gente que vive de la cultura, que sí es cierto que
que va a haber un parón de tiempo, pero no solamente este que estamos viviendo, sino el que viene después, hasta que todo se recupera, hasta que hay una normalidad, hasta que nos dejan entrar en los espacios de una forma más o menos natural, porque va a estar todo como muy limitado, ¿no? Y en ese sentido, imagino que estaréis preocupadas porque vosotras sois una de las 2 mujeres de Asturias que vive de las artes, y eso, oye, no todo el mundo lo puede decir, que sois unas luchadoras, es así. Preocupadas y luego nosotras somos carne de bar, con lo cual, si la hostelería es la última que va a recuperarse o de los últimos sectores que se van a recuperar, obviamente, una vez que se recuperen, no creo que sea apostando por los conciertos porque económicamente van a estar tocados. Claro, que tienen que recuperar primero. Claro. Entonces yo creo que nos van a tocar tiempos duros. Yo creo que no debemos de pensar en eso. Yo creo que lo que venga vendrá, nos tendremos que reinventar. Si el sistema que había antes no funciona, pues habrá que reinventarse y habrá que tirar para adelante como se pueda. Y si aparte la gente artista, no sé, a tocar por las casas, pues habrá que ir por las casas. No, o buscarnos la vida. Desde luego, nunca tuvimos miedo de cuando tomamos la decisión de dedicarnos a esto, que teníamos un bar. Y fue como... Perdona, Gemma, perdona que te corte. Yo creo que, perdona, ¿eh? Que la que hablas bien es tú, perdona. Libertad. No, yo creo que la historia nuestra siempre es que nos vino dado, no fue buscado. Quiero decir, nosotras vivimos de la música, pero no porque ansiáramos vivir de la música o esperáramos, pues eso, pues tener un rendimiento económico de la música. Nos llegó. Sí. Con lo cual, si ahora no debemos de vivir de la música, que creo que sí, pero no sé, si nosotras nos dejamos llevar por la vida, donde nos lleve. Si por circunstancias no se puede, pues habrá que buscar otras alternativas, como haría cualquier otra persona, que se va al paro o lo que sea, que por circunstancias te da un revés. Eso es así. Y yo quería preguntaros, vosotras, a ver, yo os conozco desde hace muchos años, pero a mí me gustaría dar un salto en el tiempo, irme a cuando vosotras erais pequeñinas. ¿Vosotras desde pequeñinas teníais claro que os queríais dedicar a las artes, a la música, o fue una cosa que fue surgiendo? ¿Las artistas nacieron o se hicieron? A ver, yo creo que nacieron porque la música siempre estuvo en mi casa, quiero decir. Nosotras componíamos desde muy pequeñinas ya y hacíamos canciones, pero claro, era tan normal en la vida que nunca nos lo planteamos como profesión. O sea, era como una forma de vivir. Claro, yo qué sé, pues a lo mejor yo quería ser veterinaria, lo típico de niño. La ya quería ser, no me acuerdo. No, yo nada. Pero... ¿Tú qué, Silvia? Yo nada. Ah, tú nada, joder, qué guay. Es que aspiración de... Es que yo nunca... Yo soy incapaz de verme en el futuro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso es maravilloso. ¿Tú sabes lo que le cuesta a la gente eso? Vivir el día a día y el carpe diem. Le cuesta un huevo a la gente eso, hombre. Es que es una cosa muy extraña lo mío. Yo creo que es digno de analizar, porque tampoco es que viva el día a día, ¿sabes? Es como que no me preocupe del futuro, ni mucho menos. Pero es que te lo juro que yo ni de pequeña ni ahora. Yo ahora no me imagino de vieja. Sí, ni queremos tampoco, ¿para qué? Aparte nos queda súper lejos. ¿De qué vieja ni qué cosa? Yo creo que voy a ser tipo Tina Turner, ¿eh? Un rollo así, tía. Sí, tía. Yo mejor que Tina Turner no me parece. ¿Qué? Que si vas a ser negra. Si vas a ser negra. Me encantaría, tía. No sé qué te encantaría y a mí. Sí, tía. Bueno. Pues mira, eso ya ver el vaso medio lleno, no, que rebosa el vaso contigo, Silvia. Sí, bueno, optimista, es muy optimista. Me encanta, joder. Bueno, nada, locura. Para la gente que nos conozca, que seguramente en Asturias queda muy poca gente, yo quiero decir que tenéis un grupo que se llama Del Agua, tenéis GPS Project, trabajasteis con Pin Rangers, los Comodoros, hicisteis espectáculos. Conmigo. Es que no me gusta meterme en el ajo, porque luego la gente dice que aquí, a ver si voy a entrevistar aquí a los enchufados. No, yo entrevisto a todo el mundo, que conste. Quiero decir que estáis en mogollón de proyectos súper interesantes. ¿Y cómo se compatibiliza ese curro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo va surgiendo? ¿Cómo escogéis los proyectos que vienen a vosotras? Contadme un poco el proceso. Algo básico es que con toda la gente que trabajamos nos llevamos bien. Eso es fundamental el rollo. Parece una tontería, pero eso es básico. Quiero decir, si es alguien con el que no tenemos química o feeling, no vamos a trabajar, no por nada, sino porque creemos que nuestro trabajo, si no estamos cómodas o no va a fluir y no va a estar bien. Entonces, eso es básico. Y luego lo otro es que nos gusta hacer todo tipo de música, con lo cual todas las formaciones que tenemos son muy diferentes y variadas, pues para nutrirnos y ¿no? Sí, desde luego.
que Gemma, puedes hablar. coincido con ella que sobre todo si hay una vara de medir para elegir proyecto, que la verdad que no decimos que no a nada, también hay que decir. Hombre, hay que decir que sois súper enrolladas, eso es verdad, ¿eh? Eso Pero si hay una vara de medir... Pero también sois sinceras, que no abunda. Sí, eso es verdad. Y que, bueno, eso, que haya buen rollo, porque si hay una cosa que nos caracteriza y que creo que nos define es la naturalidad a la hora de enfrentar un directo o a la hora de tratar con la gente. Y eso se nota muchísimo si la persona que tenemos al lado con la que estamos tocando no hay buen rollo. Y al final es que son muchas horas entre ensayos, tocar, carretera a veces. Son nuestra segunda familia, realmente, los músicos y las músicas, lo tengo clarísimo. Como no haya buen rollo ahí, luego es que se pasa mal. Sí. Y la verdad que tenemos mucha suerte porque ya te digo, mira, incluso con Puri, que llevamos 188.000 años, o sea, la conexión es total a nivel vocal y a nivel personal, porque somos iguales, o sea, ninguna tiene, o sea, es complicada ni tal. Y luego sí, pues tiene con los proyectos que tiene, pues imagínate, los Comodoros, que son casi también como familia, ¿no? Sí, claro. Como hermanos y demás. Con Michael me llevo muy bien, con Baudí me llevo muy bien, o sea, es como yo... Con Héctor, por supuesto, también. Que el proyecto nuestro es del agua, pero como bien sabe... No sabes porque tú sigues... Como bien sé, se diversifica el tema, claro, pero es que hay que hacerlo de esa manera. Y que el apostar por lo propio es difícil. Muy difícil, muy difícil. Y muy poco valorado, pienso yo. Pero bueno, indagando un poco más en el tema familiar, que evidentemente sois hermanas y también tenéis unos padres que son artistas, ¿cómo se complementa todo ese grupo? ¿Cómo se trabaja en familia? ¿Cómo generáis toda esa magia entre vosotros? ¿Y cómo la lleváis después al directo? ¿Cómo es realmente? Porque, a ver, yo no me imagino con mis padres encima de un escenario. No, todo el mundo piensa que somos ahí el rollo tipo Kelly Family, ¿no? Sí, vamos todos a cantar. Sí. Ese rollo. De hecho, o sea, en casa, ya te digo, o sea, no nos relacionamos absolutamente nada, no con nada, porque tenemos que respirar, claro. Nosotros fuera de casa incluso nos vemos mucho, tenemos mucha relación. Mis padres me cuenta que Sil y yo vivimos juntas en la misma casa, pero es que luego en el primero viven mis padres. Claro, es que es un edificio, con lo cual es como respetarnos muchísimo también los espacios y claro, estamos tanto tocando que en casa no tocamos, ni cantamos ni nada, como mucho, o sea, hablamos, eso sí nos hablamos. Nos saludamos, más vale. Pero sí que procuramos, pues eso, no llevar más trabajo. Antes sí, cuando esto no era una profesión, era cantar constantemente. O sea, mi padre venía de trabajar y era cantar y cantar. Y nos hacía canciones de pequeñas. Si estábamos malas nos hacía canciones, cuando llorábamos nos hacía canciones. O sea, es que ¿Qué me dices? O sea, que os calmaba un poco con eso. Mira, íbamos... Me parece guapísimo eso. Un día íbamos a tocar, es que me acuerdo como si fuera hoy, hace poco, íbamos a tocar a la Marquesina en Río Seco. Sí. Íbamos Gemma, mi padre y yo. Sí. Y entonces, no sé por qué, empezamos a recordar las canciones que hacía mi padre, que nos hacía mi padre. Eran canciones que hablaban de nosotras, o sea, claro, si de Gemma, no sé qué tal. Y empezamos, y Gemma se acuerda de todo, porque tiene una memoria la cabrona que yo, es que es terrible, yo no me acuerdo de nada, pero ella absolutamente de todo. Y empezaba a cantar todas las canciones con su letra, su música, tal. Empezamos mi padre y yo a mirar uno para otro, mira, a llorar. Hombre, es que tiene que ser brutal. Yo cuando los veo a los dos, como magdalenas, íbamos a tocar a la Marquesina, claro, llegaron llorando. Ahora como... Claro, dirían esta gente bien con un drama. Y mi padre, es que lo recuerdo como si fuera hoy. Recuerdo que hacía mal tiempo, creo que estaba hasta nevando o algo así. Sí. Y entonces, claro, nos saludan. Bajamos de la furgoneta, claro, con todo. Además, se nos nota la hostia. A mí se me nota muchísimo cuando lloro y mi padre también. Y llega mi padre y dice, ¿cómo fue lo que dijo? Dice, ¿cómo fue lo que dijo? Es que dijo algo muy simpático, dijo él. Vaya catarro que hace aquí, o algo así. Joder, vaya catarro que hace aquí, Oh. Ay, disimula. Que mi padre llora por todo, súper emotivo. Pero yo un lujo tener unos padres así, y sobre todo, claro, que os hayan impulsado en el mundo de la música desde pequeñinas. O sea, que convivir con la música desde muy pequeña yo creo que nos cambia la dimensión de lo que va a ser la vida después. Totalmente. Esta alegría, ese humor que tenéis siempre, porque también lo lleváis a los directos, que es que
no es solamente disfrutar con vuestra música, es que nos morimos de risa con el directo vuestro, porque esta es la complicidad que tenéis entre vosotras, que es que nos la contagiáis, es así. Claro, es que yo creo que el secreto nuestro es que nos hacemos gracia todavía a día de hoy la una a la otra, ¿sabes? Yo me río muchísimo con Gemma, me hace mucha gracia, entonces... Y ella se ríe de mí, más bien. Luego hay una anécdota muy guay de la gente que toca con nosotras, ¿no? Que es que claro, estamos tan acostumbradas a estar juntas que nosotras no nos terminamos las frases. O sea, por ejemplo, a ver si podemos hacerlo con él. No, es que no vamos a poder. No podemos. Pero, por ejemplo, yo hago... porque... Y ahora, sí. O sea, antes de que la otra termine de hablar... No, a ver cómo podemos explicarlo. Es que el rollo es que empezamos a hablar, a lo mejor estamos hablando entre nosotras y entonces hablamos y empezamos a bajar el volumen, pero sin acabar la frase, porque no nos hace falta. Entonces, claro, la gente que... Claro, porque o sea, que la conexión es total, ¿no? Claro, pero la gente no se entera de eso. ¿Cómo os entendéis? ¿Pero qué decís? ¿Pero qué tal? Pues todo así, tío. Es que o sea, que hay unos códigos ya establecidos entre vosotras. Sin saberlo. Bueno, y hablando de códigos, me está viniendo a la cabeza. Silvia, yo sé que tú eres autodidacta del bajo, de la guitarra y, bueno, eres la reina de las cuerdas. A la hora de componer vuestras canciones, Gemma, yo sé que eres una fantástica poeta, de eso vamos a hablar después. Quiero saber, ¿la que compone las letras es siempre Gemma o hay algo de Silvia y luego unís? ¿Cómo es el proceso? ¿Primero la letra, primero la música o cómo lo hacéis? Normalmente yo hago la música, le paso la melodía, por ejemplo, hago... Ahí tienes que meter la y luego encájalo como puedas, ¿viste? Exactamente. Y entonces ahí, además, soy muy hitleriana en ese sentido. ¿Sí? Es como, cago un día que metiste una sílaba de más, ahí no va. Vale, o sea que tú le das la melodía a ella y ella se tiene que buscar la vida para que aquello entre, ¿no? Pero claro, hace estructuras imposibles porque ella, yo creo, piensa en inglés o algo. Claro, o sea, cosas que no existen palabras con esa métrica. Entonces, palabras que no existen. O sea que eso te ayuda a tener mucho ingenio o tirar ahí de diccionario de la lengua española. Sinónimo. Alguna vez hice, mira, la letra de Noés, sí. La canción de Noés, sí la hice a raíz de un poema de ella. Sí. Pero claro, me costó muchísimo y dije, una y no más, Santo Tomás. Que trabaje ella. Oh, qué bueno. Bueno, y ahora ya sé más o menos cómo va el proceso. Y ahora, hablando de lo que te iba a hablar antes, Gemma, el tema de la poesía. Tú llevas, escribiendo poemas prácticamente toda tu vida, eso yo lo sé, y lo has llevado también al directo en las canciones. Pero bueno, tienes dos poemarios, ¿no? Dos. No me equivoco. Uno es La eternidad tiene los días contados y el último que sí. Principios de incertidumbre, que no lo tengo firmado, por cierto. Bueno, nada, ahora vamos a hacer un poco publicidad y decir que este poemario y el anterior son verdaderas joyas que si ustedes no tienen en sus casas, señores de Asturias que están confinados y nos ven ahora mismo, se están equivocando. Tienen que ir a comprarlo, porque esto es una joya. Me encanta cómo escribes, Gemma, y no me extraña que se hagan canciones del tipo como No es, que por cierto yo creo que es un guiño evidentemente a esta lacra de la violencia de género, donde se elige un poco qué tipo de amor se quiere, ¿no? No sé qué me puedes contar de esta letra y qué me puedes contar de este talento tuyo que es brutal. Sí, gracias. La canción de No es... obviamente sí, trata de eso, pero también no solamente de cómo a veces nos engañamos y tragamos con violencia, no solo física, sino también psicológica. También cómo nos engañamos a veces y perpetuamos una relación en la que no queremos estar ya por miedo a estar solos o solas. Por comodidad. Sí, por comodidad o por seguir a lo mejor arquetipos de, pues me tiene que gustar porque claro, obviamente que reúne todas las cualidades que se esperan o que la sociedad espera y me tiene que gustar, que a lo mejor no, a lo mejor esa persona no es para ti. Entonces es un poco y reivindicar que si no sobre todo que se me puede discutir, siempre lo digo, muchos de los argumentos que yo doy en la canción, pero excepto que es que si el amor duele, si el amor te hace daño, no es. Esto lo tengo clarísimo. Y era un poco lo que queríamos. Si no encaja por alguno de los flancos, no es. Es así. No es. Puede ser otra cosa, puede ser pasión, puede ser no sé qué, no sé cuánto, pero no es amor. Ahora, o como yo lo entiendo al menos. Y nada, pues sí, lo de la poesía, a mí, mira, me daba una vergüenza. ¿Te acuerdas, Sil?
Me da ¿El qué? mucha vergüenza ¿Escribir? que escribía, te lo juro. ¿Sí? Sí, mi madre Pues, estaba empeñada en era un casa, talento oculto. mandándomelo a concursos y tal, y yo que no quiero, porque claro, era como que me hacía sentir, o sea, ñoña o débil, ¿sabes? ¿Pero por qué? Pero si en la poesía puedes reivindicar mil cosas. Pero mi pensamiento de niña era Sí, como que me desnudaba demasiado o me hacía, te hacía vulnerable un poco, ¿no? sí, y me hacía parecer muy sensible. Y tardé muchísimo tiempo en enseñar lo que escribía. La vergüenza, yo qué sé. Y no, luego empecé a dedicarme así más. Y realmente es que es una. Ya no lo puedo separar de mí, es como. Y nada, voy ahí. Tuve la suerte de que Torremozas me publicara el primer libro, que por cierto quiero destacar que esa editorial es una editorial que se dedica solamente a publicar a mujeres, porque la fundadora que es la madre de Marta Torremozas, la editora actual, su fundadora se dio cuenta, era poeta ella también, y su marido era poeta, y se dio cuenta de que su marido tenía muchísima más facilidad para publicar que ella. Entonces, en la habitación de su casa, se dedicó a buscar a todas las mujeres poetas que no estaban siendo publicadas por ser mujeres. Y así nació esa editorial. Y me parece brutal. En el año 82, año en que nací yo, nació esa editorial. Pues es una señal. Mira, y justamente que ahora sacas este tema, y vosotras sois mujeres asturianas abanderadas, ¿cómo veis el papel de la mujer en la música en Asturias? ¿Cómo estamos? Porque, a ver, somos pocas, y las pocas que estamos nos tenemos que currar todo muchísimo. ¿Qué pensáis que nos hace falta? ¿Necesitamos más apoyo institucional? ¿Necesitamos más apoyo entre nosotros? ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista? Sí, tú, Dai. Mira, es que nosotras, sinceramente, tenemos suerte hasta para eso, tía. Porque nos apoyan bastante, tanto las instituciones, porque nos apoyan, como la gente. Y las mujeres, concretamente. Tenemos muchísimo apoyo de las mujeres. Nos encanta cómo entienden nuestro humor, cómo nos empoderan también, porque es que es exagerado. Tenemos mensajes casi, no voy a decir a diario, pero sobre todo en la época que estamos tocando, si estuviéramos tocando, sí recibimos muchos mensajes de mujeres diciéndonos lo que les hacemos sentir o lo que nos admiran porque nos ven, a ver, que tampoco nos tienen por qué admirar, pero bueno, pero lo que les transmitimos. ¿Cómo que no tiene por qué admirar? Pues claro que sí. No, parece que no estamos diciendo nada tampoco. Quiero decir, yo estoy contigo, creo que la gente, la mayoría de las seguidoras son mujeres, es curiosísimo. Y fíjate que luego yo en las redes sociales tengo más seguidores hombres, es una cosa muy rara, pero luego voy a los conciertos y la mayoría son mujeres. Entonces, es una cosa rara sociológica que yo no sé cómo explicar. Yo destacaría de que me llama poderosamente la atención, ¿sí? Que nosotras tenemos un humor bestia, ¿sabes? Es un humor muy directo. Y además es provocador, sí. Es provocador, y digamos que a lo mejor también está como mucho más comprendido dentro de la esfera del hombre, ¿no? Ese humor en el que nosotras hablamos de sexo abiertamente, somos provocadoras, nos metemos con todo. Y las reacciones que tuvimos, las pocas reacciones que las tuvimos de crispación ante nuestro humor, fueron de hombres, siempre. Sí, de tíos. Fueron amenazados ante... Claro, porque se sienten atacados, ¿no? Claro. De alguna forma. No atacados porque no es un ataque a ellos, en realidad es una forma de ser. Bueno, pero se sentirá el tío de turno pues aludido, ¿no? Además, tenemos que ser un poco así, además, por narices, porque quiero decir, hay tíos también que se suben a la parra, quiero decir, porque ven unas tías que en teoría... libertinas, en teoría, ¿no? Empoderadas. Sí, o sea, hay tíos que se vienen muy arriba, entonces nosotros tenemos que crecer más que ellos, ¿sabes? Como, claro, cuidado, tío, estás metiendo, ¿sabes? Es como, es que te comemos, ¿sabes? Sí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De tener nuestro sitio en el mundo y que no seamos ni más ni menos que nadie. Sí, no, nosotras yo creo que lo encontramos y estamos en el camino de equilibrio, ¿no? Sí. Pero sí es cierto y que se necesita mucha más presencia, más presencia femenina y eliminar muchísimos clichés que todavía... Y que nos lo creamos también, todavía existen y que nos lo creamos. Esto es muy importante, Anabel. Y, por ejemplo, yo recuerdo... Lo que pasa es que ahora, sí es verdad que ya aquí en la región se nos conoce un poco más y sabes de qué palo vamos, pero yo me acuerdo de gente... Acuérdate, Sil... No, claro, yo hablaba de ahora, claro. De ahora, pero sí que lo vimos en un chiringuito que de
sin saber cómo tocábamos ni lo que hacíamos, por ser 2 mujeres con una guitarra, dijo que música parroquiana, que no. ¿Sabes? ¡Ay, qué mal rollo! Y no os había escuchado, claro. Éramos mujeres. O por ejemplo, no, es que claro, es que son chicas, que eso era con GPS, creo. Sí. O sea, es que claro, es que son chicas, es que se las comen. Aquí en este bar se las comen. Se las comen. ¡Ay, madre! No sabe con quién hablaba ni nada. No sabe... hay mucho prejuicio, pero bueno, yo creo que estamos abriéndonos camino. Estoy muy contenta porque hay muchísima sororidad entre todas. Yo nos veo muchísimo apoyo entre todas las mujeres artistas, que por lo menos yo lo veo así. Yo creo que hemos mejorado mucho en eso. Sí. Estamos rompiendo muchas barreras ahí y es súper importante. Y rompiendo también el tópico de la competitividad entre mujeres, que yo no me creo. O sea, yo no me lo quiero creer tampoco porque es que me llevo muy bien con mis compañeras. ¿Por qué tenemos que estar a palos? Es que esa falsa leyenda urbana basta ya. No. Así que... Bueno, otro preguntón, que bueno, estas son cosas que quiero preguntaros yo como compañera. Vuestros grandes ídolos de la música, ¿quiénes son? Difícil, ¿eh? Mi ídolo, sin duda, es Michael Jackson. Mírala, y te marcaste alguna coreografía así, ya sabes que son muy frikis, los fans de Michael. De puertas para adentro. De puertas para adentro, como el programa. Vale. Eso un día ahí en privado, ¿eh? Exactamente. Michael Jackson, ¿por? Bueno, pues porque era un genio por todo, o sea, es como... aparte de que fue un innovador musicalmente hablando, era un bailador, sí. Bailador flamenco de toda la vida. Sí, es que fue un innovador en el baile, en la música, en todo. En los videoclips. El primer negro que fue blanco, ¿sabes? Efectivamente, el primero que lo hizo. ¿Te tocó verlo en directo? ¿Tuviste el honor? Nunca. Yo también lo lamenté mucho. No pudo ser. Pero tenía que ser maravilloso eso. Sí, brutal. ¿Y tú, Gemma? Pues es que yo escucho tanto y tan variado. Pero bueno, yo escuché muchísimo a Silvio Rodríguez. Yo fui muy de cantautores. Claro, vaya letras también, lo de Silvio y es de otro mundo, ¿eh? Vamos, es que es como, no sé, lo tengo metido en vena. Y luego yo ahora me gusta muchísimo gente como Damien Rice o José González, o se metieron un poco ahí por el indie folk y no sé, es que me gusta mucho todo, la verdad. Yo todo lo que esté bien hecho, a mí me gusta. Bueno, y contadme, no sé si estáis en pisos, imagino que sí. ¿Sois de las que salís al balcón a dar palmas, cantar y hacer la ola, o la creatividad al pa' dientro? Bueno, yo la verdad que no salgo, pero porque no, es que no sale nadie en mi edificio porque ¿Da un patio interior? Exacto, tía. No un patio interior, pero es posterior, entonces no... Dios, eso... Al parecer la gente, sí, como es de puertas adentro y no se ve, no se valora igual. Entonces es tontería. Pues a mí me encantaría que te grabaras haciéndolo, tía. Que grabaras la pared. Tanto lo hago. Tú sola ahí con una cacerola, ¡escuchadme! Sí, es lo que me faltaba ya. Bueno, nada, yo continúo con mi batería de preguntas que me presta por la vida. A ver, ¿sabéis que días antes de que presentarais, el último disco en la Sala Museum de Gijón, a la que yo iba a ir? ¿Os acordáis? Empezó este rollo. Ya, pues igual fui yo. No, ibais a presentar allí el último disco vuestro, Animalías. Yo os quiero preguntar, Animalías, ¿por qué Animalías? Sí, queríamos jugar con la palabra de anomalía y la palabra de animal, ¿no? Y anomalía porque reivindicamos un poco lo que llamamos la artesanía del error, el ser diferente, que no todo tiene que ser perfecto, que hay muchísima belleza en las imperfecciones. Y también reivindicamos al mismo tiempo, y de ahí viene el animal, la vuelta al ser primigenio, a uno mismo, ¿no? ¿Qué animal seríamos? ¿Qué animal habita nuestra piel debajo de tanta domesticación social? Que yo creo que se nos olvida a veces quién somos, ¿no? Sí, porque la propia sociedad nos exige cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestir y que tenemos que ser perfectas también, ¿no? Si nos salimos un poco de ese esquema, como que está mal visto. ¿Y qué animal sois cada una? Hombre, si es una pantera, está clarísimo. Sí, ya está definido. Tú ya es la pantera. A mí me dijo, yo un día en el directo, yo dije que era una pantera y ella dijo que yo era un conejo.
conejín, como una ¡Es un coballita. conejo! Entonces yo la quise O sea, poner ahí de Silvia, que guay. te la puedes jalar en cualquier momento. Ah, sí, sí. Un día me la Vicky. como. Uy, ¿Y Gemma, te identificas con un conejo? No, pero que vaya risa, porque bueno, había una ¿tienes niña, uno? sí, uno tengo, pero también lo tienes tú, y no te dije que eras un rato. Que vaya risa, porque Tengo cuando la lo dijo, burrada, pero no voy a seguir. Venga, sí. había No una vamos a niña, continuar por aquí, ¿eh? había una niña en el concierto cuando ella dijo eso, ¿no? Y Sí. entonces me manda un email su madre con una grabación de la niña y dijo, no, que Gemma no es un conejo, es una ardilla. Y yo, venga, hombre, arreglándolo. Lo mejoró la niña. Bueno. Chipichop. Tal. Yo creo que a partir de ahora nos tenemos que llamar Chipichop, tía. Oye, van a salir una pila de ideas de este confinamiento que no tiene límites. Bueno, habláisme de temáticas. Las temáticas de anomalías o las temáticas que os gusta siempre barajar o tener presente en vuestras canciones. El amor, el desamor, temas comprometidos. ¿Qué os gusta? Sí, el amor y el desamor es una constante, siempre. Sí. Porque yo creo que rige el mundo. Hay un poco autobiográfico, ¿no? Sí, bueno, sí, también pues a veces es autobiográfico y a veces no, son experiencias que vemos, o de amigos, o tal. Yo me acuerdo de la ruptura de una amiga nuestra, propició un tema de discos anteriores y tal. Y luego, por supuesto, temática social siempre hay, porque nosotras reivindicamos, y en este disco hay una canción que se llama Flores en el lodo y habla sobre la manipulación de las guerras y cómo son creadas con fines económicos. Y también Mi cuerpo, que obviamente pues ya sabemos de lo que habla, y que es una canción puramente feminista y abiertamente feminista y siempre intentamos dar nuestra visión y luchar por lanzar un mensaje, pues ya que tenemos ese pequeño altavoz, pues lanzarlo ahí. Eso siempre, en todos los discos, siempre hay reivindicación social. Yo creo que lo que tienen en común todas las letras es que hables de desamor, hables de injusticias sociales, siempre tiene como un halo de luz al final, ¿sabes? No son dramáticas las letras ni te dejan un poso negativo. Ni están escritas desde la rabia, están escritas desde vamos a construir algo mejor. Exacto, sí. Que eso es... ¿Nos sale caro a veces ser artistas comprometidos? Sí. Sí. Esta pregunta es que me presta siempre hacerla, porque nosotras hay gente que pasa por la vida que no dice nada, están así. Es que creo que tenemos que aportar, ¿no? Es que hay que mojarse siempre. Nosotros siempre lo decimos, es que incluso, pero personalmente, nosotros odiamos a la gente que no se moja. No. Es decir, yo prefiero que seas una cabrona y que abiertamente seas una cabrona y que yo diga, joder, qué cabrona ya Anabel. Pero me encanta que a través de una cabrona. Pero que no, o sea, lo genuino, ¿no? La verdad, lo que tú decías, la verdad. Y no son tiempos ahora mismo de andar con medias tintas. Hay que mojarse, o sea, hay que posicionarse. Y entonces nosotras tenemos mensajes de gente de Vox, o sea, abiertamente lo digo, que no, por lo que sea, no les caemos bien. Y gente que no sé, pues ya. No, pero todavía nos dicen, éramos muy fan vuestros, que yo decía, pero en serio, o sea, ¿no veis precisamente el palo del que vamos ya? Nos hemos sentido muy decepcionados. Digo, pues no lo entiendo. O sea, a mí lo que me preocupa es que nos hayáis seguido alguna vez. Sí, a mí también me ha pasado. Y de un tiempo a esta parte más, ya lo sabréis. Bueno, claro, gente que me seguía de toda la vida, de repente es como, pues ya no me gusta cómo cantas. Digo, bueno, pues mira, qué mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Entonces era que no te gustaba tanto la música. Claro, esto es así, pero es que en la vida, en las relaciones también sucede. Entonces creo que, bueno, yo soy de las que está por el compromiso, pero bueno, también respeto que haya gente que no quiera. No, yo también lo respeto. Perdonadme, seguir hablando, voy a por el cargador, que se me está acabando la... Venga, sí, pues mira, ahora que te pillo aquí sola, quería preguntarte porque, claro, a ver, Belén Suárez Prieto es ese ángel guardián que tenemos en Oviedo, que lucha por la música en directo, que siempre está con las causas sociales, que siempre está ayudando a los músicos y músicas. Ideó, entre otras genialidades, que yo sé que ella siempre está ideando grandes proyectos musicales, el del directo de Janis Joplin, en la que tú eres, evidentemente, Janis. Sí. ¿Cómo surge ese proyecto? Y bueno, ¿qué me podéis decir de Belén y de todas las cosas que genera esa mente abierta y maravillosa y que es tan generosa con todo el mundo de la cultura aquí en Asturias? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo nació eso y cómo llegáis a ella?
Pues Belén nos había llamado con GPS Project así al principio, porque ella había hecho una página que se llamaba Pero ¿quién dice que en Oviedo no hay nada? Porque pues ella está muy a favor de la cultura local, sobre todo, de apoyar la cultura local y no solo apoyarla, sino potenciarla. Entonces, y ella nos había llamado pues, porque éramos chicas, pues por apoyarnos. Y era por los desayunos, que ella hacía unos desayunos. Los solidarios, sí. ¿Verdad? Los desayunos solidarios. Y entonces era pues para darlo a conocer un poco todo eso. Y a raíz de ahí, Belén y yo nos hicimos inseparables. O sea, creo que la palabra ángel se queda corta. O sea, Belén es una tía que está dispuesta a ayudar siempre, siempre está maquinando, porque ahora, por ejemplo, con todo esto está muy preocupada por nosotros o nosotras, ¿no? Siempre está preocupada por vosotros, ¿ahora qué vais a hacer? Yo voy a pensar algo, os contrato para tal. Belén, por favor, no, deja. O sea, que lo hace suyo el problema, ¿eh? Totalmente. Sí. Y vive la música y las relaciones y la vida de una manera tan apasionada que a mí me fascina. O sea, y tan generosa lo que tú dices. O sea, ella te lo da absolutamente todo. Además, sin esperar nada a cambio, totalmente. O sea, es que ella... ese tipo de personas ya no quedan, o sea, ajenas al interés. No, es que no hay. Y entonces cuando me planteó, es que esto viene a colación de que cuando me planteó Janis Joplin, claro, a mí me dijo eso, yo dije, no, o sea... Es que es Janis, ¿no? Que es como, qué vértigo. Yo pensaba para mí, no, y entonces ella venía, es que me haría tanta ilusión, porque es que yo te veo a ti, Silvia, porque claro, ella nos vio con Comodoros que hacíamos una canción de Janis Joplin, y a raíz de ahí, a ella ya le encendió el chip de que tenía que hacer ese año, porque cumplía 50 años, un disco de que tenía Janis Joplin, no sé qué, que quería hacerlo, y que era yo, tenía que ser yo, no sé qué. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo le puedo decir que no a esta mujer? Si es que entonces yo le dije que sí, muy alegremente, luego cagué trito. Ya, porque a ver, Ya, no, pues lo pasé mal. Bueno, a ver, te digo, lo pasaste mal, pero lo bordaste. O sea, brutal. Tu homenaje a Janis Joplin, lo que hay. Aparte, bueno, que estás rodeada de una banda que flipas, eso es verdad. Yo lo que le pero dije... emular a Janis Joplin ya tiene mucho mérito y es que la clavas, es así. No, que va. Y ahí yo lloré, que sí. Yo lloré en ese bolo que no podía parar de llorar. Y cuando paraba de llorar, venía alguien y volvía a llorar. Y venía alguien y volvía a llorar. O sea, yo la vi tan grande. Y luego, claro, yo viví el proceso porque luego ella lo pasó muy mal porque tuvo una disfonía antes del... No, es que yo, claro, perdona, es que yo ese día, el día anterior, yo había ido a tocar con Esto de tu vida a Madrid. Sí. Por lo cual, ese día dormí súper poco. Luego encima, en la furgoneta tenían puesto el aire acondicionado. Eso lo peor, eso mata a cualquiera. Llego a Oviedo y no tenía voz, tía. O sea, no tenía voz, pero no para cantar eso. ¿Y el estreno era esa misma tarde? Yo llegué a Oviedo, ponte que a la 1 de la tarde y a las 5 tenía la prueba de sonido. Pero te digo una cosa, Janis tenía la voz muy rota. En un momento dado no te digo yo que no sea mejor. Todo el mundo me dice eso, joder, pero ¿qué más te da? Joder, si Janis tenía la voz rota. Digo, ya, ahí yo tengo que tener la voz perfecta para cantar a Janis Joplin. Si no, no lo doy, tía. No lo doy. O sea, no lo doy. Y ese día, quiero decir, porque dejé las tripas ahí, pero yo... echaste el corazón. Pero yo no lo di. O sea, yo como lo sabía y la vi venirse arriba y todo el rollo... Ese bolo lo sufrí vamos, solo lo sé yo, tía. Pero bueno, son los bolos también que te marcan, ¿eh? Los que son ahí, que tienen la carga emocional ahí a flor de piel. Sí, aparte yo creo que esa temporada estaba yo un poco también tocada emocionalmente y tal, y claro, ese bolo, claro, es todo, pues imagínate, todo rollo de desamor, no sé qué, que si la necesita yo... Aparte es que tienen mucha fuerza las canciones de la Janis, es que claro. Eso remueve a cualquiera. Claro. Bueno, chicas, y llegados a este punto, os hago una pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas, y es, ¿cuándo nos dejen salir de este confinamiento en el que estamos aquí un poco inmersos todos? ¿Qué es lo primero que va a hacer Silvia y Gemma cuando salga por la puerta de casa y diga, ¡hala! Ya tengo algo de libertad, aunque sea entrecomillada. Lo que más os pide el cuerpo hacer y que no podéis. ¿Qué es? Abrazar. Yo lo primero ir a ver a mi hermana. No, o sea, ir a veros la una a la otra para abrazaros. Yo lo primero volverme a mi casa y ya abrazar a mi hermana y estar con ella
Porque mira que luego, la verdad, estamos en casa y estamos cada uno en una habitación. Pero yo creo que durante 3 o 4 días... ¿no? Sí. Sois un poco siamesas. Quiero decir, yo veo una conexión que es como... Es brutal, es inseparable, Sí, pero está por encima de todo. Al mismo tiempo, ya te digo, o sea, estamos en casa cada una en su... Porque obviamente es mucha convivencia. Pero cuando no estamos juntas, hostia, nos echamos mucho en falta. Mucho, mucho. Sí, digamos, convivimos juntas. Es que todas hacemos juntas desde pequeñas. Entonces es como... Y luego la otra, una es la antítesis de la otra. Es un poco el equilibrio. Que sí la he hecho mucho. El yin yang, un poquitín. Bueno, y ahora en la sección de recomendaciones del programa de Puertas para Adentro, os voy a pedir que nos hagáis recomendaciones a la gente que nos está viendo, que además sé que les presta mucho porque, a ver, llega momento de tirar de libros, de tirar de canciones, de tirar de películas, etcétera. Entonces, como no puedo abarcar absolutamente todas las disciplinas, me he quedado con que me recomendéis un libro, cada una, ¿eh? Un libro, una canción y una peli, una serie que os mole. ¿Quién empieza? Pues mira, un libro, leí hace poco un libro que me flipó, o sea, me parece una belleza increíble, se llama Vibrato, y es de se llama Vibrato, y es de una escritora chilena que al mismo tiempo es violinista en la Filarmónica de Berlín, y la historia, pues, es música hecha literatura, o literatura hecha música, como lo quieras llamar, y la historia es, a través de la protagonista, que se llama Clara, pues va contando todas sus emociones y todas sus... de una manera muy poética, muy preciosa, ¿eh? Y también con un humor ácido y tal. Y va contando eso al mismo tiempo que lo va fusionando con su experiencia como violinista, en que entra en una orquesta grande y tal. Y todo como una belleza de la leche y una manera de escribir preciosa. Y está hecha como en 3 movimientos y 99 compases la novela. O sea, es una auténtica delicia y una preciosidad que de verdad recomiendo leer, porque luego tiene también un punto surrealista su manera de escribir. Es precioso. Esta nos la apuntamos. Vibrato. Silvia, ¿y tú? Pues mira, yo leí uno que se llama Por último el corazón, que es de Margaret Atwood, esta tía, la del cuento de la criada. La del cuento de la criada, sí. Es brutal. O sea, ese libro yo, por ejemplo, lo mismo. O sea, tardo mogollón en leer un libro porque me cuesta muchísimo concentrarme y tal, pero ese libro lo leí en... Lo devoraste. Flipas. Porque es sobre una pareja, a ver, hay como una debacle social y económica en el país enorme. Entonces, parecido a lo que vivimos, ¿no? Claro. Y entonces es una pareja que está intentando salir a flote de la movida y tal. Y entonces se apuntan a un proyecto social que se llama Positrón, que entonces la historia es que un mes cada persona, o sea, divide la sociedad en 2. Entonces, un mes están haciendo, viven como una especie de sociedad de clase media, alta y tal, que no tienen que hacer nada, ni trabajan, ni nada, ni tienen mucho dinero, tienen tal, eso un mes. Y al siguiente mes están en una cárcel, metidos, haciendo trabajos sociales y haciendo tal, y manteniendo, digamos, el país. Entonces se trata un poco sobre eso. Y es que es brutal. Qué interesante, chica. Es brutal. Ese libro es brutalísimo. Se habla mucho del cuento de la criada y yo mucho más este. A mí me gustó el cuento de la criada, ¿eh? Me gustó mucho más a mí también. Mucho más. Yo no leí el cuento de la criada, vi a la mitad de la serie porque me entró angustia y no pude acabarla. No, es que la serie es terrible. Yo la vi después de leer el libro y la dejé de ver al segundo capítulo. Aparte, no es muy fiel tampoco al libro. A partir porque luego, pero al segundo capítulo ya se va, tía, ya no tiene nada que ver con el libro. Pues yo no lo pude soportar porque me parece muy injusto todo lo que pasa y hay mucha tensión y no puedo con ello. Pero en el libro está muy guay. Sí, ¿eh? Sí, pues también me lo apunto. Muy interesante estas lecturas, chicas. Muy bien. Peli. O serie. Y peli, a ver, es que peli, claro, me cuesta un trabajo porque yo soy muy cinéfila, entonces, pero bueno, voy a decir la última que vi que me gustara es la de Jojo Rabbit, no sé si la viste. Ay, qué guapa. Es tan guapa. Es una, bueno, que tuvo muchísima polémica, que no entiendo, porque no entiendo dónde está la polémica, porque en realidad yo creo que es una comedia anti-odio, ¿no? Entonces el argumento es un niño que trata un poco de la forma en la que un niño de apenas 10 años asimila las creencias fanáticas del nazismo, ¿no? Entonces él quiere ser, tiene de amigo imaginario a Hitler y entonces él, claro, él quiere ser nazi.
Sí, sí, Y sí. claro, de repente se entera de que su madre esconde a una niña judía en el... Todo esto narrado de una manera muy cómica, ¿eh? O sea, muy cómica y muy preciosista, muy guapo. Y claro, él empieza a descubrir que la niña judía, entonces se le caen todos los esquemas, ¿no? ideales, todo lo que él se le, pensaba. claro, exactamente, se le van cayendo. Entonces, yo creo que el director aquí lo que hace es hace una llamada a no subestimar los poderes de las ideologías extremistas, porque lo que él dice, y es cierto, es que al principio, o sea, el nazismo no llegó y dijeron, ¡pum! Aquí viene el nazismo, ¡pum! No, el nazismo fue poco a poco y tú Sí, sí, decías, paulatinamente entrando, sí, y tú sí. decías, Y elegido democráticamente. claro, y tú decías, esto no me gusta, pero lo dejabas pasar. Esto no me gusta, pero lo dejabas pasar. Esto no, bueno, esto lo dejabas pasar. Y de repente te encontrabas con todo ese meollo de tal. Entonces, habla un poco, pues eso, la visión de un niño y de cómo a un niño, pues que hay un momento de la película en el que le dicen al niño, tú no eres nazi, tú lo que quieres es un uniforme y pertenecer a un grupo. O sea, Sí, formar parte de algo, ¿no? ¿Cómo son capaces de inocularnos una determinada, sobre todo cuando estamos en edades tan vulnerables, una filosofía, una doctrina o todo lo que sea y creer que no pasa nada y que al final sea algo tan dramático? O sea, y además es que suelen ser cosas que son muy irrisorias, entonces no la tomamos en serio. Y cito de nuevo a Vox, y cito, o sea, cito de nuevo cosas que nos dan la Recordando, Claro, hablando así cito de nuevo a cosas que dices, esto es imposible, pues que son de chistes, o sea, es que me río, Sí, pero está sucediendo, está sucediendo. Claro, que no me río. Me la quedo. Es muy guapa esa peli. Es muy guapa. Es muy tierna. tierna. Hay gente que dijo que humaniza demasiado el tema del nazismo o que trata un tema muy cruel de manera cómica. A mí no me lo parece en absoluto, me parece una manera inteligentísima de abordar el tema, de denunciarlo y de también porque, bueno, para mí creo que no se fijaron en pequeños detalles porque uno de los nazis de la película lleva una insignia que era uno de los que llevaban los desertores del nazismo de tal y cual, que son pequeños símbolos que realmente hace ver que el personaje más humano nazi no era nazi. Pero no lo era. Se le escapa gente y todo empieza a... Pero bueno, el caso es que yo la recomiendo porque es de una belleza absoluta esa película. O sea, al margen de todo, al niño te lo comes. Pues lo mismo la veo esta noche, así yo aquí sola. Mira, vete la película. Pero está, porque estaba en el cine esa. Sí, pero no, pero la busco, no hay problema. Claro, porque como estuvo nominada, ganó Oscar y tal, creo que las películas que ganaron Oscar se pueden con toda historia de la cuarentena las pusieron para... La veo fijo. ¿Y la tuya, Silvia? Pues mira, me cuesta mucho también lo mismo, me cuesta mogollón decidir, pero es que el otro día vi con mi madre, por última vez, El Piano. ¿Viste El Piano? Ay, peliculón. Peliculón. Y la banda sonora ya que te quedas loca. La fotografía es brutal, la temática es brutal. O sea, yo al tío es que me lo zumbaba. Mira que era feo. ¿A Harvey Keitel? ¿Eh? Y de Harvey es un tipo de tío. Mira, creo que en ninguna de mis entrevistas nadie me dijo a quién se zumbaría. Mira, era la primera. No, y tú no lo dices. Pero sensible es que a mí me mata. O sea, es como... así, y no lo dices, pero fue la primera cirugía que vimos en la tele. ¿Sí o no? Eso serías tú, ¿oíste? Que no, es brutal, esa película es increíble. Bueno, nada, chicas, y ahora entrando en nuestro terreno que nos mola mogollón, una canción. Mira, perdona que te corte. ¿A que vas a continuar con lo de...? Vale. Mira, yo voy... Mira, no sabía qué canción elegir. De hecho, es que... Pero solamente voy a decir... Voy a elegir una mía porque... Mira, no es por hacer publicidad, ¿eh? Pero... No. Creo que el gran maltratado de la música. Mira, veré lo que dices. No, el gran maltratado de la música, y creo que es brutal, se llama Phil Collins, tía. O sea, hacer el favor... maltratado? Sí, es un hombre que ha tenido fama. Todo el mundo habla mal de él, tía. Mira, yo no. Phil Collins, investigar sobre Phil Collins, tío. Tiene auténticos truños, que lo admito, pero tiene maravillosas obras de arte, porque vamos a ver, Another Day in Paradise, ese es un tema que madre de la... ¿Por qué hablan mal de él? ¿Porque yo un poco cursi o porque...? No lo sé, pues la verdad es que no lo sé, es que creo que sí. A mí me parece bueno.
Va, Sí. a mí me gusta Phil Collins. Ya somos dos. Venga, ¿Ya vamos. somos dos? ¿Piradas o qué? No, va, ¿Puedes no me meter un gusta. club de fans? O sea, deduzco que a Gemma no le gusta. No, a mí también, sí. Es verdad que yo me meto mucho con ella porque ella lo defiende como a capa y espada y todo el mundo le da ahí madera. Pero a mí me gusta. Nada, tú con tu verdad, pa'lante, Silvia, ya sabes. Sí, yo te apoyo. ¿Y tú, Gemma, cuál es la tuya? Yo elegí canción, yo voy a elegir una canción de José González, que es que a pesar del nombre es sueco, lo que pasa es que sus padres son argentinos, que vinieron del golpe de Estado y entonces pasaron por Suecia. Y 76. Y entonces él es un cantautor así indie folk y tiene una canción que se llama Stay Alive, que me encanta y que además una canción que yo escucho mucho en mis días hiper oscuros porque me da mucho positivismo, porque dice algo así como por la mañana veremos llegar un nuevo día, haremos lo que sea para seguir vivos, y entonces a mí me parece preciosísima esa canción. Pues la escucharemos. Escucharemos toda la discografía de Phil Collins también, ¿eh? No, tampoco toda. Y desde aquí queremos lanzar una propuesta para una plataforma de ayuda a Phil Collins. Porque el prove está muriendo de pena. Pobre Phil, tía, es que... Prove. Bueno, chicas, y ahora, por último, ya no os pido más. Una reflexión que hayáis sacado de de este mes largo que llevamos de confinamiento, que vosotras, eso, habéis interiorizado muy de puertas para adentro, cada una de vosotras, ¿qué reflexión máxima sacasteis de este proceso que estamos viviendo, que nos está afectando a nivel global? Bueno, lo primero, lo que nada es seguro, que lo vulnerable que estoy y cómo se puede quebrar las cosas de repente, que la necesidad de que no nos quede nada que decir, que no nos quede ningún te quiero en la boca, ni nada por hacer que realmente queramos hacer, porque es que no merece la pena, o sea, no tenemos más tiempo que el presente. Y a mí como reflexión estoy descubriendo muchas cosas de mí misma, como por ejemplo la paciencia, que yo creí que no la tenía y, o sea, no hay más, es lo que hay. Y luego también pues que las situaciones límites sacan lo mejor y lo peor de las personas y que yo prefiero quedarme con lo mejor, que es mucho, y lo estoy viendo. Muy guay. La verdad que... Lo mismo. Y ya está, y no me extiendo más. A ver, ¿para qué? En serio lo mismo, no me seas maguca, ¿eh? No me seas maguca. No lo voy a decir tan bello como ella y es que opino exactamente igual, o sea, en serio, de verdad. No, venga, dilo. Bueno, pero... Dilo. Bueno, lo único que no tengo tanta paciencia. O sea, yo conmigo misma me estoy desbordando, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, chicas, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me lo he pasado muy bien, estaremos confinadas, estaremos aquí metidas entre cuatro paredes, pero el humor y la alegría que no nos lo quite nadie, sobre todo ese positivismo que tenéis siempre y esas ganas de vivir y de luchar que os preceden. Muchísimas gracias, compañeras, porque, a ver, no todo el mundo tiene ganas hoy en día de ponerse a hacer una entrevista de 1 hora y vosotras siempre estáis dispuestas cuando se os llama y la verdad que se os quiere. Joder, bueno, muchas gracias. Porque ya es tú, que nosotras estamos rechazando entrevistas de internacionales. internacionales. No, en serio, muchas gracias, que esto se nos haga cortín, que pronto nos podamos ver, abrazar, cantar y dar conciertinos cuanto antes para poder revitalizar de nuevo el mundo de la cultura, que es el que llevamos para adelante y el que llevamos tatuado. Así que, silbidos, gemidos, se os quiere mucho, muchísimas gracias, chicas, y espero que nos veamos pronto en los bares y en las tablas.